Bien, muchachos, vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Y antes de comenzar, quisiera preguntarles en qué nos quedamos la clase anterior. ¿Cuál fue el ejercicio que hicimos? La prueba en Kahoot del video. Ah, listo. Entonces hicimos la prueba de Kahoot, que también ahí está pendiente de la socialización de los resultados, que lo haría el día de mañana en clase. En unos 5 minuticos hacemos eso. Bien, y vimos todo lo concerniente a las velocidades de reacción y los factores que afectaban a ese parámetro de las reacciones químicas. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a empezar a mirar los simuladores en cuanto a los factores que afectaban a esa velocidad. Entonces vamos a verlos más detenidamente y viendo cómo nosotros lo podemos identificar o de qué manera afectan a la velocidad. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer a partir del programa de Jenka, que ya les voy a compartir para que todos ustedes lo visualicen. Esperen, admito a alguien más y ya. Ah, pero primero les debo explicar algo acá en la pizarra. ¿Me confirman que ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, niños. Entonces, en el video nosotros veíamos qué era la velocidad de reacción, aunque no la definían propiamente, y lo que sí definían eran los factores que afectaban la velocidad de reacción. Entre esos factores, ¿cuáles encontrábamos? Dígamelos de nuevo. ¿Cuál era el primer factor? Ahí estaba temperatura, Sí, temperatura. ¿Cuál otro? La concentración, La concentración de los reactivos. Muy bien. Ahí llevamos 2 de 5. Sí. superficie, La superficie de los sólidos. 3, faltarían 2. y el catalizador, ¿no? El uso de catalizadores. Y nos falta el primero. ¿Cómo se llamaba el Concentración, primero? No, la concentración ya la habíamos dicho. reactivo, ¿Cómo? reactivo, ¿Qué se refería? Bueno, en sí a la naturaleza de los reactivos, que decíamos que dependiendo del número de enlaces o qué tan fuerte o qué tan débil era un enlace químico, pues se podría producir una reacción química a una mayor velocidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en este caso? Pues específicamente a qué nos referimos con velocidad de reacción y, como les decía anteriormente, pues los simuladores correspondientes a cada uno de esos factores. Bien, entonces acá ustedes estarán viendo la definición de lo que es velocidad de reacción. ¿Y qué se entiende por velocidad de reacción? Es la velocidad referente a la cantidad de sustancia por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una reacción química en la que interactúan diferentes reactivos de la velocidad individual de cada una de esas sustancias. ¿Cómo así? Supongamos que yo tengo una reacción en la que los reactivos son A y B y producen dos productos que voy a denominarlos C y D. Yo puedo hablar de la velocidad de reacción de A, también podría hablar de la reacción de B, la velocidad de reacción, podría hablar de la velocidad de reacción de C y D. Es decir, que yo puedo establecer la velocidad de reacción para cada una de las sustancias. Y obviamente hay una velocidad de reacción o una expresión matemática que es global, que sería para toda la reacción. Pero eso lo veríamos más adelante.
Si alcanzamos, ya lo empezaríamos a ver desde el día de mañana. ¿Listo? Pero por ahora, simplemente hay que recordar que la velocidad de reacción se refiere a la cantidad de sustancia que reacciona por unidad de tiempo, aunque la definición formal es la cantidad de sustancia que reacciona por unidad de volumen y tiempo, porque las velocidades de reacción se prefieren dar en términos de concentraciones. No se preocupen si no me entendieron esa parte muy bien, ya la vamos a ver con más claridad más adelante. Por ahora simplemente hay que saber eso. Entonces, como les decían allí en el video, diferentes reacciones se dan a diferentes velocidades. Entonces acá tengo el caso puntual de 3 reacciones. Esta primera reacción es una de las más rápidas que nosotros podemos efectuar en cualquier laboratorio, que sería la reacción entre el potasio y el oxígeno. Perdón, entre el potasio y el agua. Es una reacción muy rápida, de hecho es también una reacción muy violenta, debido a que todos los metales alcalinos del grupo 1 de la tabla periódica reaccionan por lo general de esa manera, y el potasio no es la excepción. Ahora, esa reacción es rápida en comparación a esta de acá, la segunda que tenemos. ¿Se acuerdan de esa reacción? ¿Sí? Que es una cinta, esa cinta de qué era, que la hicimos en un Magnesio. laboratorio Pues, de magnesio. magnesio. Muy bien, gracias Santiago. Gracias Santa también. Efectivamente corresponde al magnesio y ahí se está produciendo la combustión que nosotros visualizábamos una llama de color blanco incandescente que al finalizar quedan unas cenizas de color blanquito. Si nosotros comparamos la velocidad de reacción de la combustión del magnesio con la reacción entre el agua y el potasio, pues es más lenta. Pero si nosotros la comparamos con esta de acá, que se referiría a la oxidación del hierro, es más rápida. Es decir, que esta sería la más lenta de estas 3 que yo tengo acá. De hecho, involucraría muchos años en que se completara dicha oxidación y en todo momento se estaría produciendo. Bien, entonces a eso se llegó o eso se dedujo a partir de las velocidades de reacción. Diferentes reacciones, diferentes velocidades, unas más rápidas que otras. Y eso va a depender de los factores que nosotros bien hablábamos. La naturaleza de los reactivos, concentración, temperatura de los reactivos, el uso de catalizadores y la naturaleza de los reactivos, que ya los vamos a ver a continuación. Entonces, en primera medida, me toca la pantalla. Bien. Y acá vamos a ver todo lo relacionado con velocidades de reacción. Vamos a ver la definición de velocidad de reacción. Listo. Acá tengo 2 recipientes. En este primer recipiente lo voy a utilizar para que se efectúe una reacción química. Y de esa reacción química se va a desprender un gas. Y ese gas lo voy a recolectar en este otro recipiente, que es básicamente una jeringa. ¿Qué es lo que va a pasar o qué creen que ustedes pasaría al irse adicionando gas acá? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué creen que va a pasar? Entonces acá se produce la reacción química, viaja el gas hasta acá. ¿Qué va a pasar con la jeringa? Niños, Se va a salir. no, ¿cómo se va a salir? Supongan que es una jeringa convencional. Acá está tapada, obviamente. Entonces al llegar el gas, ¿qué va a pasar con el émbolo? ¿Se destapa? No, ¿cómo que va a explotar? Nada, no pasa nada. Se llena de gas ¿Cómo nada dijo? más. Exactamente, simplemente se desplaza el émbolo
al suministrarse más gas. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. ¿Y cuáles son los reactivos que vamos a utilizar? Carbonato de calcio y también vamos a utilizar ácido clorhídrico. Y acá, en la parte de la derecha, vamos a tener una tablita o una gráfica. Y allí se irá poniendo los datos automáticamente del tiempo en el que se lleva la simulación y los centímetros cúbicos que se han generado del gas. Entonces vamos a ver cómo es la velocidad de reacción en todo el proceso que esa reacción para poderla interpretar. Esperen, admito a otra persona. Listo. Acá nos dicen, este kit aprenderá a calcular la velocidad de reacción a partir del producto obtenido en la misma. Arrastre el carbonato de calcio y agréguelo al tubo de ensayo, este primero de acá. Entonces acá le adicionamos 0.5 gramos de carbonato de calcio. Es muy pequeña la cantidad, por eso es que no se puede ver así nomás. ¿Listo? Y luego arrastre el ácido clorhídrico y agréguelo al tubo de ensayo. Y después pues va a decir que quitemos la pausa. Entonces vamos a prestar atención a cómo se empieza a tomar los datos y se empieza a realizar la gráfica que tenemos acá. Esto recuerden que es tiempo versus el volumen. ¿El volumen de qué? Del producto. Entonces, va a ser mayor la velocidad en el tiempo que se produzca mayores cantidades de este gas. ¿Listo? Entonces Profe, recordémoslo de esa disculpe. manera. Dígame. Es que lo que pasa es que de un momento a otro el audio suyo cambió, ahora se escucha bajito. ¿Ya me Como si escuchan bien? estuviera lejos. Es el internet, profe. Sí, yo Ya, creo que ahora sí. sí. Está como fallando. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Niños. Sí, profe. Listo. Continuar, ahora sí. Entonces lo que les digo, que a mayor cantidad de producto generado, en el Sí, mismo profe. tiempo, mayor va a ser su velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a quitar la pausa de la simulación y ustedes van a poder evidenciar esa gráfica. Listo, y la vamos a pausar para poderla interpretar. Listo. Bien. Acá porque la velocidad de reacción fue 0. Acá se empezó de 0 empezó a incrementarse a medida que fue avanzando el tiempo. ¿Por qué pasó eso? Pues porque ¿Qué todavía no creen tenía ustedes? gas y hasta arriba. Exactamente, ¿listo? Entonces, esa velocidad de reacción, ¿de qué va a ser? ¿Del ácido clorhídrico, del carbonato de calcio o del gas que se formó acá? Del ¿Esa es la gas. velocidad de quién? Del gas, muy bien. ¿Listo? Por el contrario, si nosotros hubiéramos analizado la velocidad del ácido clorhídrico, empezaría en la máxima velocidad y se empezaría a reducir conforme se va gastando el ácido clorhídrico. De igual manera pasaría con el carbonato de calcio. Pero como estamos analizando la velocidad con la que se produce este gas, va a incrementarse con el paso del tiempo y va a empezar en 0. ¿Por qué en 0? Porque al inicio no se había formado nada de gas. Conforme fueron combinándose esos reactivos, se fue aumentando la producción del gas y aumentando su velocidad. ¿Listo? Entonces, acá empezó en 0, empezó a aumentarse, 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 y hasta este punto se mantuvo en una línea recta. ¿Qué significa esa línea recta? ¿Recuerdan en ¿Se física? paró de dejar de llenar? No en sí, porque la La reacción sigue velocidad ocurriendo. es constante. Es constante la velocidad, muy bien.
Entonces, cuando ustedes tengan una línea recta, significa que la velocidad se ha mantenido constante. Entonces ya vamos a entender más adelante qué implicaciones tiene que la velocidad en algún punto de la reacción sea constante. ¿Listo? Pero acá empezó mínima la velocidad, empezó a aumentar, y acá se mantuvo de esa forma que nosotros bien hablamos. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo calcularíamos la velocidad de reacción en cualquier punto? Entonces acá nos dicen, la velocidad de reacción es igual a la cantidad de producto formado dividido en el tiempo. Entonces, si nosotros tomáramos cualquier punto, acá acerquémoslo. ¿Cuál sería, acá un punto que quede exacto, cuál sería la velocidad de reacción en el segundo 10? ¿Ustedes qué me dirían? En el segundo 10, ¿a qué sería igual la velocidad de reacción del gas que se ha formado? Entonces miren dónde queda el 10, el puntico de acá. ¿A qué volumen correspondería? Esperen, lo subo para que ustedes vean mejor. Cada una de esas linecitas, ¿a cuántas unidades correspondería? Sí, acá está el 60 y acá está el 80. Cada línea, ¿a cuánto sería equivalente? Niños, Cada línea de qué, profe, exactamente. ¿cómo? Cinco, profe. Cada línea de qué, profe. Ah, esa que tengo en la gráfica. Cinco. Y por ahí me dijeron que equivalía a 5. Entonces acá sería 65, acá sería 70, 75, 80. No corresponde a 5 cada línea. Porque fíjense que hay 20 unidades. ¿Y cuántas líneas habría? 1, 2, 3, 4. Pero entonces esperen. Acá sería, suponiendo De que 5, 20. 65, 70, 75. De a 20 no. Y a 4. De a 4. Ahí sí ya estaría bien. Acá sería 64. Acá sería 68. Acá sería 68. Sería 76. Y 76 y 4 sería correspondiente a 80. Ahí sería cada una de a 4. 4 unidades es cada línea. Entonces, si la tengo por acá, en la mitad de esa línea, será 62. Entonces, ¿cuál es la velocidad de reacción solamente en ese punto? Pues va a ser 62 centímetros cúbicos por segundo. En ese punto exclusivamente, ¿no? Porque miremos que la velocidad de reacción no es la misma en todo el proceso. Entonces, si yo lo subo por acá, pues voy a tener una velocidad de reacción mayor. Supongamos, acá en 20. En 20, la velocidad de reacción está en acá. Entonces, si tenemos en cuenta que cada línea son 4, acá sería 108. Entonces, sería 108 centímetros y eso sería la velocidad de reacción. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mostrarles esto? Que supieran de qué manera se calcula ese parámetro, la velocidad de reacción. Y en este caso se va a calcular como la cantidad de producto formado sobre el tiempo. En este caso es sobre segundo. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a pasar acá con la siguiente simulación. Acá vamos a ver lo correspondiente a... Esperen, si este... Ah, no, este no. Listo. Vamos a pasar a ver los factores que afectan la velocidad de reacción. Y en primera medida lo vamos a hacer, hagámoslo con la secuencia que aparece acá. Primero veamos el uso de catalizadores.
Listo. Bien. Entonces acá vamos a ver el uso de catalizadores que nosotros veíamos anteriormente, que son aquellas sustancias que van a reducir o van a aumentar la velocidad de reacción. Esperen, admito a alguien más. Entonces, acá vamos a seguir las instrucciones que nos aparecen en la parte inferior. En este kit aprenderá cómo afecta la velocidad de reacción la presencia de un catalizador. Arrastre el peróxido de hidrógeno y agréguelo en ambos tubos de ensayo. Entonces este sería el peróxido de hidrógeno. Este acá y este acá. Listo. Arrastre ahora el óxido de magnesio, el catalizador, y agréguelo solo a uno de los dos tubos. Entonces lo voy a agregar a este de acá. Bien, según lo que hemos aprendido en clase, ¿cuál de los dos tubos tendría una mayor velocidad de reacción? Entonces, como dice Michelle por acá, el catalizador expone una vía de reacción diferente. ¿Cuál de los dos habría una mayor velocidad de reacción? Niños, ¿en cuál de los dos? En uno. ¿Que el uno tendría mayor velocidad de reacción? El 2. No. El uno de la El parte 2 tendría una izquierda. mayor velocidad de reacción. Recordemos que acá tiene catalizador y acá no tiene. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo al mismo tiempo y a ir mirando cómo quedaría esa gráfica una vez que le quite la pausa. Entonces vamos a quitar la pausa a ver cómo quedaría. Entonces recordemos que este sería la línea roja y este sería la línea de color azul. Reduzcamos acá para que podamos ver mejor. Miremos la diferencia tan grande que hubo entre las dos jeringas. Pausémoslo acá. Como era de esperarse, la velocidad de reacción cuando se usó el catalizador fue mucho mayor, que era esta línea de color azul. Mientras que en esta segunda jeringa no se usó el catalizador, la velocidad de reacción fue muy reducida. ¿Listo? Estuvo muy cerquita al cero. Mientras acá la velocidad de reacción, acá llegó casi hasta 100 centímetros cúbicos por segundo y ahí se mantuvo constante. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ahí comprobamos lo que decían de manera teórica, el uso de los catalizadores. Entonces, como por ahí lo mencionaba Dueñas, pues esta reacción no tuvo la energía de activación suficiente para que se pudiera dar en una rapidez adecuada, mientras esta tuvo otra vía, una vía alternativa para que se pudiera efectuar y por lo tanto aumentó su velocidad de reacción. ¿Listo? Y ese sería el primer factor que nosotros podemos evidenciar acá. Entonces recuerden que ambos tubos tenían peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno se descomponía en estado de vapor y oxígeno. Entonces, de hecho, por acá se destapó este de acá debido a que completó la máxima cantidad de volumen que se podía aceptar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas acerca de ese factor? Pues acá lo estamos viendo directamente cómo sería en un laboratorio. Así tal. El catalizador en este caso es el
óxido de manganeso. Óxido de manganeso, acá nos dicen que es 4, el estado de oxidación del manganeso, en este caso. ¿Listo? Vamos a ver un segundo factor. Entonces, en este orden viene la concentración. La concentración de los reactivos. Bien, la pregunta sería para todos ustedes, ¿qué significa esta M? ¿Qué es esa M, niños? Molares. ¿Recuerdan? Molaridad. Muy bien, que en grado noveno ustedes vieron así por encimita concentración molar. Entonces, acá por los simples números, nosotros sabemos qué recipiente tiene una mayor concentración. ¿Cuál de los recipientes tendría una mayor concentración? El tercero. El tercero, que tiene 2 molar y se va reduciendo de forma gradual hasta este de 1 molar. Entonces este tiene la concentración máxima, concentración intermedia y concentración mínima. Y se trata de hecho de la misma reacción entre el carbonato de calcio que estaría en cada uno de los tubos y también tiene cada uno de los tubos ácido clorhídrico. Para comprobar cómo sería la velocidad de reacción, vamos a poner estos globitos de acá. Entonces vamos a poner este globo acá, este globo acá y este globo acá. Nosotros, ¿cómo podríamos distinguir cuál tiene mayor velocidad de reacción a partir de esos globos? El que se ¿Cómo infle más rápido. El que se infle más rápido. Muy bien, Santiago. Entonces, el que se infle más rápido, es decir, el que produzca mayor cantidad en el mismo tiempo, va a corresponder al que tiene mayor velocidad de reacción. Y por el contrario, el que tenga el globo menos inflado es porque se produjo menor cantidad del producto y por ende menor velocidad de reacción. Entonces vamos a quitar la pausa para que ustedes puedan evidenciar. Ahí empezó a reaccionar. Pausémoslo ahí. Y ahí ya podemos ver la diferencia. Entonces, el que tenía una mayor concentración tuvo una mayor velocidad de reacción y por lo tanto se generó mayor cantidad de producto en el mismo tiempo. Porque la concentración también era de esa manera. Y el que tenía menor concentración produjo menor cantidad del producto en cuestión en el mismo tiempo. ¿Listo? Y así se explica el segundo factor que afecta la velocidad de reacción. Entonces vamos a dejar que continúe. Creo que acá se explotarían los globitos. Ahí se explotó primero el más concentrado. Se espera que de manera posterior. Ahí explotó. Y por último este. Profe, ¿y ahí el cambio del color de la sustancia quiere decir que ya quedó completa? Exactamente, por la sustancia que se generó. Si nosotros vemos la reacción química, acá aparece. Pero aparecen varias. Espero que nos aparezca por... Espérate, miramos acá. Y ahí se volvió loco eso. Pues lo pausamos. Ahí. Palabras. No, pero acá no me permite cambiarlo. No. Es decir, la semana 7. No, acá no me permitió cambiar para que podamos evidenciar. Pero vuelvo a entrar a ver si me permite. No, en la semana. Y solo coloquémoslo en 1.
Acá, quitemos la pausa, a ver. O no lo separamos. O sea, que fueron todas las semanas 7. Sí. Acá tengo las diferentes reacciones químicas. Y esta es la que se da. Ah, pero ahí aquí ya está cambiando constantemente. Es una reacción de neutralización en la que se está produciendo agua y cloruro de calcio. Aunque acá debería haber uno en forma gaseosa. Se está produciendo también dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que infla la bombita. Entonces sería semana 6. Sí, claro. Dice. Listo, entonces ahí ya vimos dos factores que afectan la velocidad de reacción en el caso puntual del uso de los catalizadores, la concentración de los reactivos y ahora vamos a pasar a la superficie de los óleos. Eso, entonces de igual manera acá voy a tener la misma reacción química, voy a tener carbonato de calcio en solución de ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces acá viene el carbonato de calcio grueso, el carbonato de calcio mediano y acá fino, el carbonato de calcio. ¿En dónde se esperaría que hubiera una mayor velocidad de reacción? ¿En el fino, en el mediano o en el grueso? En el fino. Muy bien. ¿Y la menor velocidad de reacción? En el grueso. En el grueso. Recordemos que es como el ejemplo del carbón. El carbón al estar grueso reacciona con menor velocidad y cuando está fino reaccionará con una mayor velocidad. ¿Listo? Por favor, silenciamos los micrófonos. Listo. Entonces, quitándole la pausa a la simulación, vamos a poder evidenciar eso que ya nosotros sabemos que es lo que pasaría. Miren la diferencia. El fino mire toda la cantidad que se ha producido en el mismo tiempo, el mediano le sigue y el grueso es el último. Profe, pero no entiendo a qué se refiere con que con que sea fino o mediano. O sea, según qué o cómo es. Bien, entonces recuerden que la superficie de los sólidos decía que al tener una mayor área superficial, mayor será la velocidad de reacción, porque va a haber más partes en las cuales puede reaccionar. Este es el mismo ejemplo del Alka-Seltzer. Cuando nosotros le agregamos la pastilla completa, solamente las paredes son las que van a empezar a reaccionar con la presencia del agua. Mientras que si nosotros molemos la pastilla de Alka-Seltzer, aumentamos la área superficial y al aumentar el área superficial, aumentaríamos la velocidad de reacción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es entendido ese factor? Santiago. Pero lo analizo bien, profe. Lo que les decía, un trocito de carbón, así grueso, solamente va a reaccionar con el oxígeno del aire de manera superficial. Pero ¿qué pasaría si ese trozo de carbón lo corta en la mitad? Aumento la área superficial debido a que donde hice el corte, esa partecita va a reaccionar también con el oxígeno. Si sigo partiendo el carbón de la misma manera, voy a incrementar aún más la superficie de contacto y al aumentar la superficie aumentaría la velocidad. Ah, sí, ya entendí, profe. ¿Listo? Eso es. Listo, y nos faltaría la temperatura.
Acá tengo dos recipientes, uno a 85 grados Celsius y otro a 0 grados Celsius. Y voy a mirar cómo afectaría la velocidad de reacción. ¿Dónde se espera que sea mayor? En los 85 grados Celsius. Exactamente. ¿Y por qué? Porque a mayor temperatura, mayor velocidad. ¿Se Porque acuerdan? acelera los átomos, profe, o es algo así. Acelera el movimiento de Bueno, los electrones sí. en el átomo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al aumentar la temperatura, estamos suministrándole mayor energía a las partículas. Al tener mayor energía, las partículas se van a mover mucho más rápido, a una mayor velocidad. Y al moverse a una mayor velocidad, el impacto muy seguramente generará la ruptura y la formación de esos enlaces, que en últimas, así se entiende la reacción química. Entonces, al romperse los enlaces más fáciles, porque las partículas tienen una mayor velocidad, pues aumentaría la velocidad de reacción. Entonces, si acá tengo 85 grados Celsius, se van a mover más rápido que acá, que habría 0 grados Celsius. Entonces voy a quitar la pausa para que ustedes puedan evidenciar eso. Miren tan rápido que reacciono con 85 grados Celsius. Y tan lento que va con 0 grados Celsius. Profe, si en la temperatura solo hubiera una diferencia de 5 grados Celsius entre uno y el otro, ¿te notaría tanto bueno, se notaría tanto en el experimento la diferencia? Entonces usted me dice 85 y este lo ponemos en 90. Sí. Entonces hagamos el ejercicio a ver si se apreciaría esa diferencia. Pero acá lo devolvemos y acá lo hacemos con esas condiciones. Mire, se puede subir hasta 500 de hecho. Acá coloquemos 90. A ver, ¿cómo sería? Acá las bombitas. Listo, miremos. Pero por muy poquito. Mire, si lo pauso, aparentemente son iguales, pero este tiene un poquito mayor volumen. Pero no es mucha la diferencia. Obviamente porque la temperatura no es tan diferente. Miren que se rompió primero este que este. Pero fue en cuestión de segundos. Ahora hagamos otro a una mayor temperatura, a ver qué pasaría. Coloquémosla a la máxima, a ver, 500 y este a 100. ¿Listo? Y quitemos la pausa a ver qué pasaría. Uy, pero casi va a la misma velocidad, casi. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar ahí? Recuerden, ahí en la partecita de la gráfica, que hay un momento en el que la velocidad permanece constante y no se puede aumentar más de ahí. Y eso fue lo que pasó. A una determinada temperatura tenía una velocidad y por más que aumentemos la temperatura, pues no va a ser significativa referente a la velocidad, porque hay un punto en el que se mantiene constante. ¿Listo? Eso lo pudimos evidenciar ahorita. O sea que Que cada si se reacción fijan, tiene un tope de velocidad, profe. O sea, exactamente. Cada una de las velocidades cada una de las reacciones químicas tiene un punto en el que la velocidad es ya constante y no aumenta ni disminuye. Profe, ¿hay algún punto estándar como para medir esa velocidad? O sea, pues en los experimentos que estamos haciendo acá, pues yo he visto que cuando se llega a una medida 100 no está sobrepasando esa velocidad
más o menos. ¿Cómo así, Santiago? O sea, un punto, una medida estándar de que diga que la velocidad de reacción de cualquier elemento, de cualquier eh, mezcla, no va a sobrepasar tal velocidad. ¿No hay alguna medida de Listo. esas? Bien. Entonces, a nivel teórico, si bien se pueden hacer algunos cálculos referentes a la velocidad, no se puede determinar con exactitud cuál sería la velocidad. ¿Y cómo se comprueba eso? Experimentalmente. Entonces, experimentalmente nos toca ponernos a mirar cuál sería la velocidad de reacción, cuáles son los factores y todo lo demás. Esto es lo correspondiente a cinética química. Y la cinética básicamente es de esa manera. ¿Listo? Las velocidades de reacción se hallan de esa forma, de forma experimental, no de forma teórica. Como lo señalaba Santiago, no hay manera de saber con exactitud, con cálculos, cuál sería la velocidad de reacción. Por lo que le hablamos anteriormente, todas las reacciones químicas son diferentes y al ser diferentes, pues también sus velocidades. ¿Sí contestó a su pregunta, Santiago, o era otra? No, sí, señor, ya, esa era. Listo. Y acá vamos a mirar uno último que menciona la pólvora y las explosiones. Entonces dice, este kit aprenderá que las explosiones son en realidad reacciones que tienen lugar a velocidades muy altas. Arrastra la pólvora y agréguela al matraz. Esta de acá. Listo. Sube el calentador al máximo arrastrando el control deslizante. ¿Qué sucede al gráfico cuando explota la pólvora? Miren lo que pasaría ¿Termina? ahí. Ah, Miren, volvámoslo a hacer para que ustedes evidencien. Entonces coloco la pólvora, aumento la temperatura y voy a quitar la pausa. Y nos dicen que qué pasa en el momento que explota el recipiente. ¿Sube suavemente o sube bruscamente? Ahí creo que la pausa. Ahí ya está. Ahí explotó. Pero ahí sigue reaccionando. ¿Y por qué pasó eso? Porque al explotar el recipiente aumentó la velocidad de reacción rápidamente. A ver, ¿quién me dice? Miren que acá empezó a una velocidad y acá tan pronto se produjo la explosión, aumentó significativamente y acá volvió a aumentar nuevamente, pero un poco más lentamente, hasta llegar a una velocidad constante. ¿Por qué cuando se rompió el matraz o el Erlenmeyer pasó eso? A ver, ¿quién me explica? ¿Nadie? durante la explosión se chocaron las partículas con mayor velocidad. Bueno, sí, ahí fue cuando ocurrió. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió al explotar? Estaba en un recipiente cerrado. Al explotar se lo dejó expuesto al aire. ¿Y será que la pólvora necesita oxígeno que está implícito en el aire? Claramente. Entonces, esa sería la respuesta. Al explotar el Erlenmeyer, dejó expuesto la pólvora al oxígeno que había en el aire. Y como el oxígeno del aire tenía mayor concentración que en el recipiente, pues recordemos que la concentración de los reactivos va a afectar la velocidad de reacción. Entonces,
Acá en este punto, espere, devuelvo la gráfica. Ay, esperen. Ay, se me volvió mucho. Bueno, reduzcámosla. En este puntico acá que les estoy señalando, hubo la explosión. Y al haber la explosión, la concentración de oxígeno en el aire era mayor que la del interior del recipiente, por lo tanto, aumentó la velocidad con la que se efectuó esa reacción química. Esa es la explicación. ¿Listo? Y con esto acabaríamos todos los factores que afectan la velocidad de reacción. El uso de los catalizadores. Profe, Dígame, Santiago. ¿puedo volver a la gráfica un momento? ¿Cuál, Santiago? ¿Me repite? A la de la pólvora. Sí. ¿Y ahora? ahí en la gráfica, bueno, cuando reacciona, hay un momento en el que sube de manera brusca, pero como por un segundo, como media milésima de segundo, hubo un bajón en el volumen en este momento, fue que se escapa el aire que hay contenido en la botella. ¿Qué pasó ahí? Entonces ya vamos a mirar. Espere, lo volvemos a hacer, a ver. Ahí está reaccionando. Ahí explota. Y claramente, ahí. ¿Qué pasó con el volumen? El volumen se redujo. ¿Y por qué ocurrió? Pues puesto que al explotar se salió todo el gas que se había producido de la pólvora. ¿Listo? Este es el bajón del volumen. Aunque acá debería ser que bajó, ¿no? Pero ahí asumen de que por arte de magia se restauró el Erlenmeyer y siguió capturando el gas. ¿Listo? Obviamente esto se tendría que desocupar y acá también se tendría que liberar la presión. ¿Listo? Entonces ahí sigue aumentando como si esto no estuviera roto. Pero acá sí, este bajoncito del volumen se debe a eso. ¿Listo? Bien, niños, preguntas, dudas, sugerencias. No, profe, todo bien. Bueno, Santa. Bien, niños. Entonces la próxima clase, es decir, el día de mañana, vamos a tener encuentro asincrónico. Y les voy a dejar una actividad muy, pero muy pequeñita. ¿Y en qué va a consistir? Entonces miremos acá en Moodle y les muestro de qué manera la van a desarrollar. Mi primera clase con Gustavo ya la tengo en marzo, de 10 a 8. Pero que está como lento Moodle. Yo me organicé los horarios y todos los horarios los pido en papel. Y hacemos un cuadrito y ya sabemos qué hacer en todo el texto. Más fácil. Lo mismo que le hacía a Camila en vez de nos hagamos lo mismo. No, yo no voy a hacer eso mismo. Y se quedó Moodle. Bueno, niños, entonces les explico acá rápidamente. En Moodle el día de mañana va a estar una tarea que corresponde a la relación que ustedes hagan con lo visto en clase y van a realizar un meme en relación a los factores que afectan la velocidad de reacción y en sí mismo a la definición de velocidad de reacción.
Ahí en la tarea van a apreciar algunos ejemplos de la manera que lo deben hacer y también menciona un enlace en donde lo pueden desarrollar. ¿Listo? Y las especificaciones se las mencionan allí. Y si tienen alguna pregunta o duda, pues se conectan y yo se la respondería, aunque sería clase asincrónica. ¿Listo? Y ahí, como les dije, está la explicación de cómo se tendría que desarrollar. Sí, dueña, es un meme. ¿Listo? Y la deben subir en formato PDF. De igual manera, esa información es la misma que se encuentra ahí en la plataforma. Y eso sería todo por el día de hoy y les compartiría la asistencia. Se las diría mañana. Listo, niños, ahí estaría la asistencia. Muchas gracias y nos veríamos el día de mañana. Entonces se conectan y les comento las notas del cuestionario de Kahoot. Y ya para la actividad, pues se pueden desconectar y desarrollarla. ¿Listo? Y si tienen preguntas, también ahí voy a estar para eso. La actividad la van a encontrar en la pestaña ya directamente del tercer periodo. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Vale, profesor.